Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a esta tertulia de actualidad de Televaldepeñas. En esta ocasión, y como fácilmente han podido comprobar, en un espacio ciertamente privilegiado e inusual para este espacio de actualidad, para esta tertulia. Nos encontramos, evidentemente, en la iglesia, en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Valdepeñas, monumento nacional y el principal centro de atracción turístico y cultural de nuestra localidad, en pleno núcleo de la ciudad del vino, de Valdepeñas. Esta iglesia, este templo, este gran templo, ha sido objeto, viene siendo objeto en los últimos 2 o 3 años, de un profundo proyecto de rehabilitación, de restauración, que en sus inicios deparó una imponente sorpresa, diríamos. A lo largo del año pasado, en mayo, se nos daba a conocer el hallazgo de miles de restos humanos encontrados, hallados entre las paredes de este templo y en la parte alta e incluso, por supuesto, en el subsuelo de la iglesia. En la pasada Semana Santa, en vísperas de la pasada Semana Santa, el templo volvió a estar de nuevo abierto a los feligreses y a los visitantes en general, después de una restauración que se puede ver ya sus resultados. Nos acompañan en este espacio, en primer lugar, bueno, pues el anfitrión, el sacerdote, el párroco de la Asunción de Valdepeñas, don Enrique Galán. Enrique, ¿qué tal? Muy bien, Julián. Muchas gracias por acogernos y enhorabuena por los resultados de este trabajo. Muchas gracias a ti por el interés y bueno, pues como tú muy bien has dicho, esto es un monumento, el mejor que tiene Valdepeñas, y por tanto es algo que es patrimonio de todos y tenemos que conservarlo, tenemos que mantenerlo para las futuras generaciones. Y completan esta tertulia los técnicos, el arquitecto que ha estado al frente de los trabajos, Gloria Ciudad. ¿Qué tal, Gloria? Hablábamos el verano pasado, si mal no recuerdo, entre otras cosas, de lo que en una parte final de una tertulia como esta, de esa novedad que un poco nos conmovió, iba a decir nos conmocionó, no, nos conmovió a los valdepeñeros al saber de lo que apareció pues, en las paredes, en las bóvedas y en el subsuelo de la iglesia. Yo te diría, a toro pasado y con el tiempo que ha transcurrido, ¿qué conclusiones a nivel técnico puedes extraer de cómo se ha tratado esos hallazgos, a diferencia de lo que aquí ocurrió hace 40 años, en la década de los 70? Bueno, eso yo creo que lo contestará mejor Julián como arqueólogo, porque es el tema de los huesos, es más un tema de arqueología, pero vamos, en cuanto al tema de arquitectura se van a intentar, bueno, pues volver que esos huesos sigan estando en la iglesia, o bien en las criptas, o bien en la parte de arriba, porque era imposible hacer una cripta por el tema del terreno que tenemos en la iglesia, que se ha dejado además ver que hay una parte de piedra que se ve que es donde está cimentada directamente. Y bueno, haremos algo arriba para que queden, bueno, que luego se puedan estudiar, pero que queden en condiciones, que aquello, bueno, que quede de una manera digna. El tema de los huesos, bueno, pues ya Julián... Sí. Me refería básicamente a la reestructuración que se hizo entonces del edificio y la que se ha hecho ahora, pero vamos, ahora el tema detallamos. de criptas y todo eso, eso sí. Julián Vélez, ¿qué tal? Bien. Arqueólogo del área de cultura del Ayuntamiento de Valdepeñas. Bueno, pues te pediría una recapitulación somera, breve, inicial, una sinopsis del procedimiento que has liderado, que has seguido, que has pilotado en estos meses en el proyecto, en el gran proyecto que se desarrolla en Asunción. Bien, sabíamos que la Iglesia de la Asunción nos iba a deparar buenos resultados. Los que hemos sacado, digamos, nos han sobrepasado en gran medida. Creo que estamos ante uno de los, no descubrimientos, porque aparte sabíamos que estábamos ante un cementerio aquí dentro de la iglesia, pero el hallazgo de los huesos, que ya tenemos en total la cantidad que se encontraron en el osario que había encima de la capilla del Cristo, pues eso es uno de los, digamos, descubrimientos de las últimas décadas a nivel de estudios antropológicos y de estudios de la sociedad del siglo XV hasta el siglo XVIII a través de los enterramientos de una iglesia, o a través, digamos, del primer enterramiento, en este caso, de la ciudad de Valdepeñas.
¿Estos trabajos van a dar lugar a algún tipo de publicación? ¿Van a tener proyección a nivel científico, a nivel social? Bien, ahora ya de aquí a 2 meses se presentan estos resultados antropológicos en un congreso en Granada. O sea, los 2 antropólogos y, bueno, en realidad han sido 3 o 4 personas de los laboratorios de antropología de la Universidad de Granada, van a presentar junto con los técnicos, Tomás, en este caso técnico arqueólogo, y mi persona, vamos a presentar un resumen de este hallazgo. Tenemos que dar por fin los resultados de los restos óseos que se encontraron en el osario superior. Han sido 6.320 cadáveres. A eso hay que añadir los 300, casi 50 cadáveres, enterramientos del subsuelo, hechos, localizados simplemente en menos de 100 metros cuadrados. No quiero decir si hubiéramos excavado toda la iglesia, hubieran sido miles, pero ese no era, digamos, el fin que tenía esta excavación. El fin era otro. Tenemos el dato, por mera curiosidad, del número de cuerpos que hay inhumados en el cementerio municipal de Valdepeñas. ¿Son más de 6.300? Estamos hablando del cementerio actual. El cementerio. No lo sé ahora mismo, yo los datos del cementerio actual... ¿Habéis tenido esa curiosidad? No he tenido creo que debe ser más porque hay que tener en cuenta que el cementerio municipal es de 1905. Han pasado menos años que, digamos, que el propio cementerio pero hay una mayor población que entonces, ¿sabes? Entonces había mucha menor población, entonces aunque han sido 3, casi 4 siglos, no era tanta la población que había. Si nos ponemos a hacer cuentas, habría que verlo, pero por lo pronto no he hecho esas cuentas ni esas cábalas. Tiempo tendremos de abordar de nuevo este asunto de la iglesia necrópolis. Yo le preguntaría al sacerdote, a don Enrique, o le pediría que nos esbozase un poco cuál ha sido el proceso, cuál ha sido la obra que hasta la fecha se ha cometido. A ver, cuando yo llegué hace 7 años a esta parroquia, ya el párroco anterior, ya el párroco anterior tenía un proyecto de restauración de la iglesia que lo había iniciado Gloria, y por tanto ellos ya habían previsto, no tenían la fecha, habían previsto el hacer los tejados, el hacer lo que hasta ahora hemos hecho. Yo lo único que hice fue retomar y empezar a pedir los permisos necesarios, una vez que el proyecto estaba esbozado, y cambiamos alguna cosita, que luego la práctica y lo que ha ido saliendo nos ha hecho cambiar otra vez, ¿no? Entonces, estamos hablando de hace 7 años, con cultura, con patrimonio, con el obispado. Todo empezó hace 5 o 6 años, y nos pusimos a trabajar en 3 fases. La primera fase era el año 2017, la segunda fase el 2018 y la tercera fase el 2019. Luego ya el tiempo nos ha ido haciendo cambiar un poco la estructura del trabajo. Pero en el 2017 afrontamos lo que más miedo nos daba, que era la cubierta. La cubierta de la nave central estaba en muy malas condiciones y con verdadero peligro para los que pasasen alrededor de la iglesia, y eso fue lo primero que afrontamos, ¿no? El dejar una cubierta bien hecha. Gloria sabe más para cuánto dura una cubierta, pero si lo normal es que dure 50 años la teja, ¿no? Algo así, bueno, pues por lo menos para 50 años. Después dijimos, pues vamos a afrontar el interior. Claro, para afrontar el interior, lo primero que había que hacer era hacer catas arqueológicas, que es lo que Julián ha dirigido, ¿no? Y el interior no lo hemos podido afrontar hasta el 2019, porque la cubierta no la acabamos en el 2017, la acabamos en el 2018, en mayo del 2018 se empezaron con las catas, acabamos con las catas casi en octubre, se pidieron los permisos y los permisos luego vinieron cuando vinieron. Pero además es que teníamos que contar con todo el tema litúrgico pastoral. Es decir, por irnos a decir misa a otros sitios no era el problema es que si teníamos bodas había que respetarlas, ¿no? Son compromisos adquiridos. Bueno, pues entonces el 14 de enero de este año nos marchamos a las Salesianas, y en 3 meses, lo que ahora están viendo nuestros televidentes, lo han llevado a cabo la empresa, con la dirección de Gloria, con el buen hacer también, yo eso tengo que reconocerlo, y la diligencia de Julián y todos los arqueólogos que han estado pendientes, y estos muchachos que él nos habla, los antropólogos forenses, que han hecho un trabajo genial,
y además con un cariño para el templo fenomenal, ¿no? Bueno, pues en 3 meses han puesto el suelo, hemos puesto la luz, que es también nueva, y hemos cambiado alguna cosa de la iglesia, pues como la pila bautismal que estaba al fondo, nos la hemos llevado allí. ¿Qué nos queda? Nos queda la tercera fase. La tercera fase incluye interior y exterior. Dentro de la iglesia, pues en las paredes hay que actuar en algunas de ellas por cuestiones de grietas, pero además la capilla del Cristo, que ahora es capilla penitencial, pues hay que restaurarla a nivel de albañilería y sobre todo a nivel de pinturas, que eso no estaba previsto, el tema de pinturas, no estaba previsto en la economía, ¿vale? Pinturas, hablamos de frescos. Hablamos de frescos arriba, en todo lo que es la bóveda de la capilla. Y la sacristía, que la tenemos que remodelar, igual que la iglesia, ponerle suelo nuevo, quitar el friso que tiene, que es un friso artificial que se le puso en los años 70, pero es que Miguel, el responsable de museos, ¿no?, dijo, hay que picar las paredes a ver si encontramos algo. Y como estos siempre van buscando algo, arqueólogos y expertos en este tipo de cosas, restauradores, pues efectivamente todas las paredes de arriba a abajo, incluidas las bóvedas de la sacristía, tienen pintura. ¿De cuándo? No lo sé, eso Julián, no sé si sabe si es del 18 o del... no lo sabemos, ¿no? Lo dirán los técnicos en un estudio luego mucho más serio. Y eso también hay que hacerlo. Quiero decir que nos queda de esta tercera fase el interior, esas cosas del interior, y el exterior. Hay que dar una vuelta al exterior porque, por ejemplo, pues ahora estos días hemos tenido una piedra que se ha caído de la parte de la sacristía y hay que mirar de dónde es y todo eso. Igual tenemos en las gárgolas cerca de la cubierta, igual tenemos algunas cosas que hay que situar un poquito mejor. El proyecto integral está presupuestado, comentaste a los medios de comunicación, sí, en 742.000 euros, yo creo que son. Después de añadir 75.000 euros finalmente. No, además. No, el proyecto son 600.000 euros más el IVA de 600.000. El IVA de 600.000 son 120 y tantos, ¿no? Bueno, el 21%. Pues eso es, de cada 100. Eso es lo que teníamos previsto. Lo que después haya salido, sin contar pinturas, ya veremos, porque eso Gloria es quien lo tiene que ir certificando con la empresa. Para eso, ¿cómo lo afrontábamos? Como ya explicamos, 300.000 euros ponía el ayuntamiento, 300.000 nosotros, más el IVA. Nosotros es la parroquia, son los feligreses, no es ni el obispado, ni el papa, ni nada de eso, que la gente luego dice la iglesia. Pero ¿quién es la iglesia? La iglesia son los fieles que echan en el cepillo cada domingo, ¿no? Entonces, la parroquia se ha metido en un préstamo de 450.000 euros, un préstamo, que iremos pagando trimestralmente. Y lo que ha aparecido nuevo de pinturas, eso no estaba presupuestado. Hemos pedido 2 o 3 presupuestos y nos vamos a quedar seguramente con uno que oscila entre los 75.000 euros, IVA incluido, y nos restaura todo. Ese dinero, ¿de dónde lo vamos a sacar? Pues Dios proveerá, Dios proveerá. Si el alcalde este o el que haya, o si es este, pues podemos hacer un nuevo convenio y nos puede ayudar dentro de sus posibilidades, pues, y si no lo afrontamos, porque yo creo que ya que nos hemos puesto tenemos que dejar una iglesia como Valdepeñas se merece, ¿eh? Yo de las cosas que más pena me han dado desde que vine era la sacristía, ¿eh? Aparte del suelo, pero la sacristía no es digna de esta parroquia, no es digna. O sea, un templo como este, tan hermoso, y te metes en la sacristía y te da pena, Julián te lo puede decir mejor. Yo trasladaría a los técnicos las previsibles pinturas artísticas que encontramos en la capilla. Eso va a ser más una labor de restauración. Bueno, sí, en realidad va a ser la labor de restauración de una empresa especializada, lógicamente en restauración pictórica, y se va a centrar primero en la capilla penitencial, las ábsides principalmente, que son las más deterioradas por las humedades que se acumulaban en esa capilla, en esas bóvedas en las que encontramos precisamente los huesos. Parte de esa localización de los huesos son los que daban lugar a esa concentración de humedades en torno, pero también por cuestiones ya de la techumbre, de la cubierta.
Bueno, pues eso ha dado lugar a que parte de esas pinturas estén muy deterioradas, entonces pues se vaya. Pero sobre todo la sacristía ha sido, digamos, otro de los grandes descubrimientos, una sorpresa. Vamos a ver en la sacristía, cuando esté restaurado, cómo realmente era la iglesia antes de los años 70, porque esta iglesia no era así antes de los 70. Estaba cubierta, digamos, todas sus paredes interiores tenían un revoco y estaban pintadas. Tenían altares, tenían más altares que hay ahora. Ahora prácticamente no hay ninguno. Los años 60, 70 estamos hablando de relativamente muy poco tiempo atrás, claro, en relación con la historia que tiene este edificio. Las obras que se hicieron de restauración en los años 70 que picaron todas esas paredes. Entonces había una serie de pinturas que se pueden ver en fotografías antiguas, pero ¿qué es lo que vamos a encontrar precisamente en la sacristía? Esas pinturas en estuco, en este caso en la sacristía, aquí serían en yeso, seguramente. Todos esos resultados de haber picado esas paredes, luego lo hemos encontrado grandes trozos de altares y grandes trozos de paredes pintadas dentro de las cristas, que taparon también y ocultaron en los años 70, tanto la crista de San Lorenzo como la crista que hay bajo el coro. Estaba llena de los escombros de haber picado esas paredes. Fue un gran destrozo el que se hizo. ¿Cómo se explica? No se explica, era otra época, eran otros años, había otra conciencia con respecto a estos temas de patrimonio y se hizo una pequeña, digamos, salvaja en la iglesia de la sacristía. Seguramente con la buena intención. Eso, por supuesto, nadie le quita la buena intención, pero los daños lo hemos visto en multitud de fragmentos que hemos recuperado y que trataremos luego de exponer donde estaba la antigua, antes colocar la pila bautismal, digamos una pequeña muestra de cómo estaban las paredes de la iglesia de la Asunción antes de los años 70. Seguro que tiene que haber documentos gráficos o de alguna índole que nos diesen pistas o que nos avancen, que es lo que podemos recuperar. Hay algunas fotos antiguas, lo que pasa es que la mayoría son en blanco y negro, entonces no se llega a percibir realmente, pero sí se ven algunas fotos que muestran los altares en la zona de la nave de San Lorenzo, pero había muchos más altares, en el altar de San Pedro, en esta zona había varios altares dedicados a la Virgen María, en fin, todos desaparecieron, se picaron. No fue aquí solo, fue una corriente que se dio en muchas iglesias de aquí, de la provincia de Ciudad Real, incluso de otras zonas. Bueno, ¿por qué? Porque se trataba de que, digamos, el feligrés que venía a la iglesia centrara toda su atención en el altar principal y se dejara lo demás. Esa era, digamos, la función que tenía el haber picado esas paredes, y no que las pinturas que había en las paredes y todo eso, digamos, retallera el espíritu de esos feligreses y no se centrara en lo principal, que era el altar. Don Enrique, ¿de cuándo data la declaración de la iglesia de la Asunción de Valdepeñas como monumento nacional? Del 76, creo 77. que es, ¿no? Es que contraste que coincidiese la declaración como monumento con esas tropelías de las que estamos hablando. Pero a ver, es que tropelías lo decimos desde hoy, juzgar aquellos tiempos. A ver, es que no estamos hablando, don Enrique, del siglo XVIII, no, pero estamos hablando de anteayer. Vamos a ver, Julián, la mayor tropelía se hace en el 36, es cuando se hace la mayor tropelía, que es cuando desaparece todo, queman todo, incluido el retablo, ¿no? Del cual solo se salvan las 6 tablas, nada más. Entonces, a partir de los años 40, que se hace ir reconstruyendo, ¿qué material se usa? Material que no es bueno. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades. Por ejemplo, las campanas nuestras, las antiguas campanas, las fajaron, las tiraron, hay gente que lo recuerda, de estos mayores, las tiraron a la plaza para fundirlas, para hacer cañones, ¿no? Bueno, pues pusieron campanas después, pero una de ellas la tenemos que bajar ahora, pues, y lleva sin voltear no sé cuánto tiempo, que las arreglamos hace 4 años, porque está un poquito rajada. ¿Por qué? Porque el material no es bueno. Con los altares que dice Julián, muchos de ellos eran altares de madera, y entonces, bueno, pues esos no tenían valor, Lo que pasa que ahora mismo es que le damos valor a cualquier cosa que tenga más de 40, 50 años, y lo valoramos. Estaba pensando hace un momento en Ciudad Real, yo me criaba allí. Si tú ves la famosa muralla de Ciudad Real, que rodeaba toda la ciudad a principios del siglo XX, y no queda nada.
¿Por qué? Pero es que no queda nada hasta cuando yo era un crío en los años 70, se fueron tirando cosas también, y sin embargo luego llegaron los 80, los 90, y una puerta que era de un convento, pues la pusieron no sé dónde, y ¿por qué? Porque empezaron los ayuntamientos democráticos, empezaron las autonomías, empezaron los concejales de cultura, empezaron patrimonio a nivel autonómico, a nivel nacional, comenzaron también a haber ayudas para nuestras iglesias, que eran muchas y con pocas posibilidades, convenio, obispado, junta, y todo nos ha ido haciendo valorar lo que tenemos, ¿no? Aquí, ¿qué hemos hecho? Lo que teníamos que hacer, es que no podíamos hacer otra cosa. Hombre, alguien podría decir, podíais haber dejado algún hueco más. Julián decía, a ver si alguna zona donde haya alguno de los cadáveres que se... Pero es que no encontramos el espacio adecuado para decir, pues mira, lo hacemos aquí, ¿no? Pero lo que se pueda volver a estudiar, que quede para la posteridad, eso ya no se pone en duda. Ya no es cuestión de que... Pero en aquellos tiempos, ¿qué vas a decir? También son corrientes, ¿eh? También son corrientes dentro de... Porque ves en los años 70... No, sí, pero incluso pidiendo permiso, ¿eh? Ha llegado el permiso, hay que pedir para... Es que hay que pedirlo. Y entonces, ¿a quién se le pedía permiso? A nadie, a nadie. Lo que pasa es que de la asociación de que habéis planteado 2 hitos temporales, remarcaba Julián que esto antes de los años 60 no era así y tú No te era, has retrotraído... no. a los atropellos previos a la guerra civil. No, pero me he retrotraído porque parece que se puede entender que lo que Julián decía era que lo que llevaba siglos, llegan los 70 y se quita, y no, Julián no ha querido decir eso. Julián lo que ha querido decir es que las paredes estaban mucho más adornadas, incluso pintadas, pero que eso no era del siglo XIII, del siglo XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, no, eso es posterior al 36. ¿Por qué? Porque la iglesia la quemaron por dentro, se quemó todo, no me la puedo yo imaginar, pero supongo que las paredes negras, etcétera, todo eso que hubo... Y sucedería como en otras. En muchas. De las pocas que yo conozco cercanas que no pasó algo, fue Torre de Juan Abad. Torre de Juan Abad. ¿Por qué? A mí me contaba el cura una vez, pues porque el alcalde que había allí dijo, la iglesia no se toca, y no se tocó, y se quemaron. En Santiago, de donde yo vengo, en Santiago se convirtió en caballeriza y quemaron todo. Sí, es que fue una época que, bueno, gracias a Dios eso pasó y ojalá que lo olvidemos del todo, ¿no? La iglesia, la asociación, desde su comienzo, el interior siempre ha estado, no se veían las piedras, siempre ha estado o bien encalado, por cuestiones simplemente de higiene y salubridad, o posteriormente ya revocado y pintado, o sea, ya desde el principio, porque no hay que ver nada más que ahora cómo las piedras no están careadas, no están trabajadas, la mayoría de ellas, sobre todo en su nave principal. En el exterior, en cambio, sí los vemos trabajadas. O sea, el exterior era, digamos, levantado para ser visto, mientras que el interior, las caras interiores, no eran para ser vistas, sino simplemente eran encaladas. Posteriormente fueron revocadas y después pintadas, y así se intentaba en esas pinturas reflejar esas piedras perfectamente careadas, levantando, digamos, estos muros interiores. Y luego estarían los altares, la mayoría de madera o la mayoría de yeso, del famoso yeso negro que se utilizaba en los siglos XVIII, XIX, que es la mayoría de esos altares. Es decir, en las visitas que se hacían, o digamos en las publicaciones que hay de los siglos XVIII y XIX, ya se habla de esos altares. El altar de San Pedro hace mucha referencia, que es el altar de los clérigos, de la cripta de los clérigos, que hay bajo el coro. Pero que todo esto es un reflejo en la Solana, en las demás poblaciones. Todas estaban en su interior, o bien encaladas, o bien estaban con yesos, o con muchísimos altares. Que todo eso, a la guerra civil, en uno le afecta más, en otro le afecta menos. Aquí, pues, le afectó sobre todo al altar. Posteriormente, las fotos que hay, pues, se ve que la iglesia está bien, se ven en las pinturas. Pero bueno, llegan los años 70 y esa corriente y la pican. Sí. Es una barbaridad, pero no es la barbaridad que ellos hicieron. Ellos no hicieron ninguna barbaridad, era la época. Era él, y ahora lo vemos como una auténtica barbaridad. No sé qué pensarán dentro, a lo mejor de 100 años, cuando analicen esta obra y digan, pues esto que hicieron aquí está muy mal hecho. Lo que hoy por hoy sabemos. Gloria, ¿qué balance puedes extraer de los trabajos hechos en este trienio del 17 al 19?
de estos años que hemos hecho bueno, pues en principio lo que es la cubierta va a ser la cubierta que tenía la estructura que estaba fatal, o sea, es que tenía las cerchas, lo que son las formas de madera, es que tenían flechas, o sea, estaban combadas pues como del orden de 20 y 30 centímetros, que se dice fácil, pero tú imagínate lo que es la pieza de madera doblada, todo esto, o sea, una barbaridad. Lo que teníamos de rellenos, porque habían ido retejando, y retejado sobre retejado, había zonas en las que teníamos más de medio metro de escombro. Hay fotos en las que se ve a los hombres que están puestos de pie en la madera y que les llega casi a media pierna, a medio muslo, lo que es el escombro que tenía la cubierta. Se iba doblando, lo vamos cargando para que la cubierta se vea plana, y cuanto más cargaba, pues más se seguía doblando, ¿no? Más seguía afectando. Entonces, lo que es la cubierta, pues ha quedado ahora mismo perfectamente. Bueno, hay 3 o 4 puntos que hay que tocar y que tenemos que solucionar el tema de humedades de la nave de San Lorenzo, que todavía no se ha tocado, ¿no? Hasta que no pasásemos una vez que hiciéramos lo del interior, que corría más prisa, ya pasaremos a la otra zona. Y luego lo del interior, bueno, lo que se ha intentado es evitar todo el tema de humedades. Se han ventilado, que no estaban previstas las 2 criptas, entonces se ha dejado en una de ellas, bueno, en las 2 tienen lo que son las puertas, está con chapa perforada, con un material por debajo que es un PRFV, que es un material de poliéster, de resina de poliéster, para evitar que se pueda oxidar, y nos permite la ventilación para que dentro no tengamos condensación y que haya unas condiciones buenas de mantenimiento, ¿no? Que no tengamos que andar cada 2 por 3 arreglándolo. Y luego todo lo que es la solera y lo que son los muros alrededor se ven con unas rejillas que nos sirven de ventilación para los muros, para que la humedad no nos suba, que puedan respirar, que la iglesia, o sea, que todo lo que son los muros, la humedad que pueda tener, que pueda respirar, que salga por algún lado. Porque antiguamente las iglesias estaban en tierra o estaban con ladrillejo, o sea, con ladrillo, ¿no? Con cerámica, y en el exterior había tierra, pero cada vez tenemos menos zona donde donde puedan respirar, las plazas están soladas completamente, alrededor tenemos, bueno, pues si no es la calle, pues es otra plaza. Entonces, por alguna manera teníamos que dejar que la iglesia respirase en los muros. Y ha sido metiéndole unas rejillas que se ven en los laterales, y luego todo lo que es el suelo se ha impermeabilizado, que antes no lo tenía. O sea, antes salía la humedad. Ahora mismo lo que vemos es que tiene un poco porque tiene que secar. Luego ya la brillantaremos otra vez, ¿no? Porque no da tiempo a secarse, pero ahora mismo se le ha puesto una goma de caucho, es una lámina muy fuerte de impermeabilizante antirraíces, que eso, bueno, pues eso va a estar por vida, ¿no? Porque eso no se pica, no se pudre. ¿Habéis hecho algún tipo de aportación en el transcurso de las obras, los arquitectos, que hayan modificado parcialmente para mejorar lo que se estaba haciendo? ¿O se ha respetado al 100%? De momento, habréis ido encontrando, aparte de lo que hemos ido encontrando, prácticamente todo se ha respetado conforme estaba en proyecto. Lo que ha sido el tema de las criptas, que eso sí, porque no sabíamos que iban a estar. Nos podíamos suponer que había algo, como nos decían los arqueólogos, pero no sabíamos ni conforme estaban, ni dónde iban a estar y si se iban a localizar. Aquella estaba un poco más clara, ¿no?, que podría ser, pero esta de aquí no se tenía constancia. O por lo menos Julián puede decirlo. Aquí lo que ha sido limpiarla, y poco más, ¿no? Ha sido limpiarla y mantenerla conforme estaba. Se ha puesto el cristal y lo que es la rejilla de ventilación. Y en aquella de allí se pensaba ampliar, pero es que con la piedra viva, imposible de andar picando, y más conforme lo teníamos, y el coste que supondría. Entonces, lo que se ha hecho ha sido habilitar el espacio que teníamos, que no tenía nada. Al final era pues un hueco que había, no había no había nichos, no había nada. Entonces ahí sí que se ha habilitado una zona, pues, para poder meter los cráneos, que no sé los que cabrán allí, pero bueno, unos cuantos se van a poner. Bien, pues llegados a este punto, vamos a hacer un breve descanso y reanudamos de inmediato. Gracias. Y continuamos en la tertulia de actualidad de Televaldepeñas, esta vez extraordinariamente
en el templo, en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Valdepeñas, monumento nacional, hablando de lo que están siendo estos años de obras, de restauraciones, de sorpresas, de noticias, de novedades, que están devolviendo a este edificio al centro de la atención, ya no por lo que es su utilidad de culto religioso, sino como edificio histórico que es. Y estamos repasando, como decimos, este proyecto con el arqueólogo Julián Vélez, con el arquitecto Gloria Ciudad y con el párroco, con nuestro anfitrión, don Enrique Garán en Ruedas. Y a mí, en este espacio mínimo que hemos tenido de descanso, se me ocurría plantearle al arqueólogo, a Julián, si existe un proyecto, por lo menos en idea, o si sería idóneo, de alguna manera, museizar lo que aquí se ha ido encontrando y establecer una pequeña señalética, una especie de indicadores de lo que aquí se ha descubierto para que quede constancia documental para la gente que visite el templo. O si esto que digo es algo impensable, de donde nos encontramos, o... Bueno, hay que tener en cuenta que lo que hemos encontrado, al fin y al cabo, ha sido un cementerio. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto... La disposición... Hasta qué punto se puede, digamos, exponer, digamos, los resultados de ese señalizar, cementerio. no sé. Había varias ideas. Había desde la idea de alguna de las mejores tumbas, buscar uno de los sitios dentro de la iglesia, pues que no estuvieran más de paso, sino porque evidentemente hay muchas sensibilidades sobre estos temas. Hay gente que le gusta verlos y hay gente, como ocurrió en la jornada de puertas abiertas, que pasaron casi más de 3.000 personas por aquí en menos de 10 horas, pues, y les encantó, les gustó ver su... digamos, que al fin y al cabo son sus antepasados. No han pasado muchas generaciones, han pasado prácticamente 20 generaciones, que son muy pocas, desde que se dejó de enterrar aquí alrededor de 1800. Entonces se pensó que algunas de las tumbas que se habían excavado, pues a dejarlas expuestas y con cristales dejarlas vistas y dar algunas explicaciones de los resultados que nos ha ido dando la excavación, de cómo era el vestuario, cómo era, de qué murió esta gente, que hemos encontrado que son muchas las enfermedades que los huesos nos están mostrando. Pues esa era una de las ideas. Otra de las ideas ya surgió cuando aparecieron las cristas. Sabíamos de la existencia de la crista de la Capilla de San Lorenzo, de 1602, y sabíamos, por gente que nos lo ha contado, de que probablemente no había ya nada, porque ahí había 23 nichos, pero en alguna fecha, entre 1898 y los años 70, fueron destruidos esos nichos y desaparecieron los cadáveres que había ahí. Entonces se ha estado utilizando para meter en los años, hasta hace poco, pues como un pequeño almacén, una zona pequeña de almacén, hasta que ya se tapó en los años 70 y ya no se podía acceder. Y nos la hemos encontrado rellena de lo que he comentado antes, del picado de las paredes. Sabíamos de la existencia de la crista del coro, que era de 1620, porque hay escritos que sí lo testiguan. Además hay que tener en cuenta que esta iglesia es muy parecida a la iglesia de Santa Catalina de la Solana. Fue construida probablemente por los mismos maestros. Y da la casualidad que en la iglesia de Santa Catalina de la Solana hay una crista debajo del coro, similar. Entonces pensamos, ahí está. Y no hubo ningún problema en localizarla. Pues fácilmente fuimos derechos y la localizamos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que nos la encontramos destruida por lo mismo, por las obras de los años 70. ¿Qué hicieron? La localizaron, tenía una pequeña bóveda de cañón a todo lo largo de la crista, porque la crista tiene 96 nichos, 43 a ambos lados, una pequeña escalinata, y fue cerrada a finales de los años, a comienzos del siglo XIX, cuando ya a finales del XVIII sale la cédula de Carlos III por la que se prohíben los enterramientos en las iglesias y ya se sacan todos los cementerios fuera de las poblaciones, por cuestiones de higiene, de salubridad, porque no era un plato de gusto, puedo asegurar, por los escritos, lo que no hablan los escritos, venir a misa, no era un plato de gusto. Enrique, esas jornadas, esa visita que se hizo hacia el 21-22 de agosto, lo recuerdo bien por una circunstancia familiar que recordarás, hubo un sector de la población, aunque bien es cierto que hubo miles de personas que en un día
visitaron y recorrieron y atendieron a las explicaciones de los técnicos, hubo un sector de la población que no lo entendió, no lo acabó de entender bien y que detectó y criticó cierto morbo en esa apertura. Bueno, un sector es decir mucho, ¿eh? Hubo algunas personas que expresaron su opinión con todo el derecho del mundo, ¿no? Pero, a ver, no siempre hay que hacer lo que todo el mundo quiere, hay que hacer lo que uno piensa que para la inmensa mayoría es bueno, es bueno. Y nosotros le dimos muchas vueltas, entre nosotros, con Julián y Gloria y la empresa, le dimos muchas vueltas. Era mejor tapar e impedir que la gente pasase a ver, algunos con curiosidad sana, otros con menos curiosidad sana, unos con más morbo, otros con menos. Como no cobrábamos, como la puerta estaba abierta, como podía entrar el que quisiese y no entrar el que no quisiese, pues dijimos, mira, es bueno, y lo hicimos así. El que no quiso no vino, y el que no ha querido ver imágenes tampoco las ha tenido que ver. Y alguna crítica que hubo por ahí, bueno, pues ya se le respondió quien les tenía que responder, porque iba por otro, yo creo, por otra historia. Si hubiese sido solo por la iglesia y la exposición, que no era exposición, que era que la gente pasase a ver las catas que se habían hecho, simplemente, no era una exposición de muertos, no. Era, bueno, pues si había no sé cuántos lugares, 15, 14, que se habían abierto, pues ya está, pues lo vieron. Entonces, yo creo que decir una parte de la población es decir mucho. Sí, lo que pasa es que esa parte era, por así decir, la más llamativa, o la que más llamaba la Bueno, atención. pero a ver, eso sí siempre te lo vas a encontrar. Para en positivo o en negativo siempre te lo encuentras. Es como, ahora le preguntabas a Julián, ¿se podría hacer una museización? Pues mira, esto es una iglesia para el culto. No es un lugar de museo, no lo es. ¿Qué hemos hecho con las dos cristas? Pues simplemente dejar la posibilidad de que se puedan volver a estudiar lo que hay dentro, porque eso es lo que a mí sí me interesa. A mí no me interesa que venga alguien que quiero ver la crista, no, mire usted, la crista no está abierta. Ahora vienen los forenses de no sé dónde, o a alguien se le ocurre dentro de no sé cuánto que le sobra el dinero y dice voy a buscar a mis antepasados y vamos a hacer un estudio de ADN de esos 6.000 cráneos que hay por ahí o de los huesos que sean. ¿Sería posible? Sí, eso por supuesto. Para eso dejamos la crista y para eso la vamos a cuidar, para que el día de mañana se pueda seguir estudiando y conociendo lo que es la historia de Valdepeñas a través, en este caso, de sus habitantes, las causas de mortalidad, las familias que están enterradas y por tanto podemos saber cuántas familias más o menos había en Valdepeñas en el siglo XVII, en el siglo XVI. Puede ser indicativo de la población, ¿no? Claro, y entonces... Hay que tener en cuenta que al fin y al cabo trabajar sobre el patrimonio significa no solo estudiarlo, no solo conservarlo, sino también rentabilizarlo y exponerlo al público. Difundirlo, sí. Y estamos trabajando con, digamos, con dinero público. Pues tiene derecho a que la gente vea lo que se ha hecho. Entonces, en aquellos momentos surgió la cuestión, porque mucha gente preguntaba qué quería verlo, qué se estaba haciendo. Pues mira, vamos a exponerlo. Y el que quiso entrar, pues lo vio. Que no le gustó, y pues se da media vuelta y punto, porque no queríamos que gustara la cosa, que queríamos exponer lo que se estaba trabajando. Dar testimonio de lo que Otra cosa sido. Es ahora lo que queramos exponer. Si queremos exponer aquí para ver 2 cadáveres, yo soy de la opinión que no, porque esto no es para eso. Y primero, poner 2 tumbas, pues tampoco va a aportar mucho. Pero que además la crista, entonces, está la crista para quien quiera, expertos, trabajar en ella, porque están ahí las tumbas con sus nichos, con sus, digamos, cadáveres, todo está ahí, y lo podrán estudiar. Entonces, eso sí, para eso se ha dejado abierto, para eso se limpió. Accesible. Y está accesible, pues porque dentro de 20, 30 años, con técnicas mucho mejores que las que tenemos ahora y quizás menos caras, pues se podrán hacer esos estudios. Pero pienso que tampoco la iglesia es un lugar de exposición. Vamos a exponer, sí, los restos que hemos encontrado de los antiguos altares, de las paredes, los que mejor veamos, pero una pequeña exposición donde estaba la pila bautismal. Y punto. Lo demás, la gente lo vio eso.
Sí, se ha puesto el suelo y dentro de 100 años, cuando se levante el suelo, pues si quieren volver a ver las tumbas, pues las verán. Y si no, pues... Había un inequívoco interés cultural histórico en esa iniciativa, lo había y lo hay. Y además un interés específico de no ocultar nada. Es que no hemos estado ocultando nada a lo largo de toda la obra, sino que la gente lo pudiese ver no cuando ellos quisiesen, porque mucha gente ha querido entrar cuando no debe entrar. ¿Por qué? Porque se está trabajando, porque hay huecos abiertos, porque es un peligro, etcétera, etcétera. Pero en ese momento consideramos que era el momento adecuado para que la gente lo viese. Hay una cosa y hay que tener en cuenta. Y con los arqueólogos explicándolo, que esa era la cuestión. Que han sido técnicos los que lo han excavado y los que lo han estado explicando. Pero no solo han explicado que aquí esto era un cementerio, han explicado la evolución de la iglesia, porque no solamente hemos aprovechado la ocasión que nos ha permitido el párroco, de que era necesario hacer las catas porque se iba a cambiar el suelo. Eso ya era por ley, eso era obligatorio. Entonces Patrimonio no iba a dejar cambiar el suelo sin ver lo que hay debajo. Pero a la vez hemos aprovechado para ver qué es lo que ha ocurrido aquí, en esta iglesia, desde finales del siglo XV, que se comenzó hacia 1480, que dicen comenzó a construirse la iglesia, y que a mediados del siglo XVI ya estaba la nave principal construida, y que luego en 1637 la nave de San Lorenzo ya estaba construida. Pues todo eso lo hemos estado viendo. Hemos visto si había, los muros tenían buenas cimentaciones, y resulta que no tienen cimentación ninguna, están directamente sobre la roca. Pues bueno, eso nos ha chocado mucho, porque es que no hay roca, en la roca, y los muros están prácticamente unidos, no hay suelo. Por eso los enterramientos no admiten, que eran enterramientos normalmente familiares, no admiten más de 3 tumbas, una debajo de otra, todo lo más 4. Hemos localizado que creemos que solo hay 3 puertas ahora mismo aquí en la iglesia. No, hay 4 puertas. Hay una puerta colateral a la puerta principal del sur, que está tapada, que ahora no la vemos. Pero que cuando se quitó la cruz de los caídos y se hizo un arco, uno de los arcos interiores donde está el Cristo de Limpias, pues encima, por fuera, hay una puerta apuntada, que ahora está tapada. Esa puerta probablemente sea anterior a la puerta del sur, que se construyó hacia 1550, a la puerta, digamos, del sol. Pues todo eso lo hemos ido localizando a través de esas catas, y todo eso se fue explicando. No solo explicábamos que este señor estaba enterrado aquí, que este era un niño, que había muchos niños, porque había una mortandad infantil grande. No, hemos ido viendo la evolución. Hemos visto los canteros que han dejado marcar sus nombres, digamos, sus señas en las piedras. Han firmado. Han firmado, digamos. Todo eso lo hemos estado recogiendo, y todo eso la idea es publicarlo y exponerlo al público. Por igual que se va a exponer al público impreso mediante libros, pues queríamos exponer ese día de puertas abiertas para quien quisiera ver lo que aquí ha ocurrido a lo largo de 400 años, porque la iglesia ha dado para mucho. Recordamos, antes del siglo XV y en este mismo lugar, ¿qué es lo que había antes de la iglesia? No lo sabemos, porque no hay evidencias. No hemos localizado algo, porque aquí habría una pequeña iglesia. Habría sí, hipótesis. digamos, si Valdepeñas se funda en el siglo XIII, ya en el siglo XIV ya estaría prácticamente, aquí debería haber. Está la hipótesis del castillo, de la torre, de una zona, pudiera ser, porque esa puerta, esa cuarta puerta que ahora no vemos, tiene toda la pinta de ser una puerta probablemente de alguna zona militar, pero no lo podemos atestiguar porque no tenemos elementos suficientes. Arriba en la parte almenada no es de todo eso. lo que se ha hablado de almenas arriba, todo eso no es factible por lo pronto, pero sí habría alguna pequeña iglesia, habría un núcleo sobre el cual se empieza a construir esta iglesia nueva. Lo que sí se vio, Julián, es lo de arriba, lo del campanario, que hay una... Sí, se ha localizado que había un en antiguo campanario, campanario. Estaba en la zona justo al lado del presbiterio, en la parte superior. En cambio, luego ya se construye la actual torre, pero eso ya es del 1500 en adelante. Claro, con lo cual pero anteriormente... esa era mucho más anterior, y era una antigua torre o algún campanario anterior. Probablemente del siglo XIV, de los primeros que se construye, sí. Porque la iglesia se empieza a construir siempre desde el presbiterio de la zona este hacia la zona oeste. Estos son datos, como hemos localizado también, la antigua puerta de la nave central, que da al norte, que ahora, claro, ahora vemos la que está justo en la Plaza de la Constitución, pero esa es la puerta de la nave de la capilla de San Lorenzo. Pero antes de construirse la capilla de San Lorenzo, solo estaba la nave principal, que tenía la puerta sur
y enfrente la puerta norte. Pues eso, los restos de los muros de esa puerta norte estaban en los enterramientos y lo hemos localizado y lo tenemos templado. Pues eso no se sabía. En fin, hay muchos elementos que van a ir saliendo poco a poco. La denominación popular que siempre se le ha dado históricamente al primer tramo de la calle La Virgen como Cuesta del Palacio, ¿alude a este edificio o no? Yo creo que no, No. tendría que haber otro... Ahí en la lo de la plaza. Cuesta del Palacio, según algunos escritos, aluden a un antiguo palacio Del Marqués, ¿no? del Marqués de Santa Cruz que tenía aquí en Valdepeñas. Uno de los marqueses de Santa Cruz, no sé exactamente ahora cuál, 15, 16, 17, no sé cuál era, que estaba en la antigua esquina de la Cuesta del Palacio. En esa esquina parece ser que estaba, pero que el tiempo... Lo pues, digo porque también la tradición popular ha señalado al, Sí, no, al pero templo no. como, No tiene nada como que origen. Bueno, Gloria, Enrique, el futuro, o sea, el proyecto que está en marcha, ¿qué futuro tiene, tanto en agenda, tanto en calendario, como en lo que queda por hacer? A ver, ahora mismo lo que iniciamos la semana que viene es la capilla penitencial, la parte de albañilería. Hay que entrar en eso. Una vez que esté arreglado, la parte de albañilería exclusivamente, la sacristía la trasladamos a la capilla penitencial y comienzan a actuar en la sacristía, cambiando suelo, paredes, etcétera, etcétera. Cuando los albañiles eso lo dejen, entran los restauradores en la sacristía. Y de esto estamos hablando 5 meses, 6 meses. Nos volveremos allí, ya se arreglará esta otra capilla penitencial y los albañiles, mientras que están restauradores y todo eso, pues seguirán con la parte exterior, que nos queda bastante. Y las bóvedas De aquí esta que esto todavía falta. de ladrillo De que la nave tenemos, San que no Lorenzo. están en demasiado buen estado, bueno, pues dándole el repaso último a todo. ¿Por qué? Pues porque nuestra intención era tenerlo todo preparado para el 1 de junio, con motivo de la coronación, ofrecerle a la Virgen pues un templo hermoso. No nos ha dado tiempo, no pasa nada, pero yo creo que en 6, 7 meses, 8 Navidades, yo pienso en Navidades, estará todo ultimado. Y se lo dejamos a los que vengan después. Lo disfrutaremos nosotros, los que estamos ahora, pero yo creo que estamos dejando una obra para muchos años, ¿eh? ¿Va a haber más alteraciones de la actividad normal de la iglesia? No, entendemos que no. Sí que puede haber algún momento donde alguna parte se pueda cerrar, como ya hicimos cuando las catas. El único momento en que nos hemos ido ha sido cuando había que poner el suelo, porque no quedaba otra. No se podía estar en un lado y trabajando en el otro. Pero cuando esté la capilla, cuando van a trabajar en la capilla penitencial, seguiremos con las misas y con el templo abierto para que la gente venga y lo vea. Es lo de la nave de San Lorenzo. Eso es, en Lo algún único. momento, pero... Porque en el coro también hay que actuar, que es lo del suelo y todo eso, en el coro hay que será actuar, lo pero menos, no es lo que menos. Simplemente algunos espacios, Mm. que eso se hace muy bien, ¿no? Y gracias a Dios con unas vallas Sí. y ya está, y podemos seguir con el ritmo normal, que no son solo las misas, ¿eh? Que esta iglesia está abierta diariamente de 8 de la mañana a 1:30 del mediodía y de 5 de la tarde a 8:15 de la tarde en invierno, a 9:15 en verano, quiero decir que nosotros, los responsables de la parroquia, sabemos muy bien lo que este templo y este monumento significa para el pueblo y para el turismo que viene al pueblo, ¿eh? Y por eso lo tenemos abierto, no solo para oración, también para que la gente venga a contemplarlo. Enrique, el coste económico de este proyecto lo está soportando hasta esta última ampliación que hemos comentado a un 50%. Bueno, vamos a ver. La administración y la Sí, parroquia, pero a ¿la ver. parte de la parroquia la soporta en exclusiva la parroquia Sí. o hay alguna ayuda externa, obispado, etcétera? A ver, no, os explico. La parroquia pone todo, pone el dinero primero y luego el ayuntamiento me da después la mitad, ¿eh? Quiero decir Cuando que se ha yo... justificado el gasto, Efectivamente, con lo cual eso es un verdadero problema. Es un verdadero porque se está problema. financiando Porque, inicialmente, no, porque hasta parte que ahora hay que poner nosotros por parte del municipio. hemos invertido ya los 450.000 del préstamo y un poquito más, y sin embargo del ayuntamiento de momento solo hemos recibido 100.000. Claro, ¿por qué? Porque hay que justificar y todo eso lleva su proceso a nivel administrativo. Por si alguien piensa que el ayuntamiento suelta el dinero y ya hacemos lo que queremos, ¿no? Lo vamos afrontando bien, el préstamo, ya estamos pagando los 3.000 euros mensuales que corresponden a 15 años, lo vamos pagando tranquilamente. Cuando entremos en el final de los pagos y lleguemos al tema de la restauración, pues a lo mejor tenemos que dar un toque a la gente o buscar alguna financiación por otro lado. De momento son el ayuntamiento la mitad y los feligreses, o
O sea, la gente de Valdepeñas que viene a la parroquia y que colabora, la otra mitad más el IVA. Y funcionamos. ¿La parroquia, Gracias a los Dios. fieles, se ha notado una implicación o No. se ha mantenido lo que había A ver, anteriormente? Se ha notado en algunos que a lo mejor la cuota mensual la han subido un poquito, o gente que de vez en cuando viene y da para obras. A nivel de colectas, no, a nivel de colectas seguimos igual. A ver, yo no soy de los que voy a pedir dinero para tener, por si luego lo tengo que gastar. Yo soy más bien de, vamos saliendo, pues vale, cuando nos haga falta pedimos. De momento, con lo que vamos recogiendo, de unas cosas y de otras, vamos pagando. ¿Ha habido una implicación directa de, por ejemplo, se me ocurre alguna empresa privada? No, eso estábamos pensando, pero ya veremos a ver si eso es factible por las pinturas de la sacristía. A lo mejor hay alguna institución... Algún mecenazgo, Eso tanto a nivel de institución como de empresa. Y a mí no me importaría poner una placa bien puesta allí, si nos la sufragan. Pero de momento no lo tenemos contemplado, no, de momento no, ya veremos. ¿Alguna cosa más? No. Bueno, pues esto es lo que está aconteciendo en este largo periodo en la Iglesia de la Asunción de Valdepeñas y así lo hemos conocido hoy con mayor detalle, con mayor profundidad. Gloria Ciudad, muchas gracias por acompañarnos. Vosotros. Una vez más. Julián Vélez Rivas, te felicito también por la pasión con la que expresas el trabajo, con la que compartes el trabajo que aquí venís desarrollando y que sin duda seguiréis haciendo. Y Enrique Galán Ruedas, muchas gracias por acogernos y muchas veces. No, las veces que haga falta. Sabéis en ese sentido que lo que sea mostrar este patrimonio, que es patrimonio común, pues yo estoy encantado de hacerlo y de facilitarlo. Pues, queridos paisanos, va a ser hasta la próxima tertulia de actualidad que les ofrezcamos desde Televaldepeñas. Hasta entonces, muy buenas tardes.